La vida de la profesora Inés olía a tiza, a libros viejos y a la tierra seca de su pequeño pueblo, anclado en un valle de la Quebrada. A sus 55 años, era más que una maestra en la modesta escuela rural. Era una institución. Era la mujer que enseñaba a leer a los hijos y a veces a los padres. Conocida por su paciencia infinita y su sonrisa amable, Inés tenía una forma especial de hacer que el mundo, tan vasto y lejano, cupiera en su pequeña y humilde aula. Pero detrás de esa sonrisa, sus alumnos más observadores notaban una melancolía silenciosa, una especie de anhelo en su mirada cuando observaba los cóndores que planeaban sobre las cumbres de las montañas. Había en ella un eco de otra vida, un sueño que se había quedado guardado en el cajón de los hubiera sido. La noticia del festival anual Voces de la Quebrada, un concurso de talento regional que se celebraba en la ciudad vecina, alborotó a todo el pueblo. Para los jóvenes, era la oportunidad de soñar con la fama. Para los mayores, una excusa para la fiesta. Para Inés, no significaba nada, hasta que un grupo de sus alumnos de sexto grado, liderados por un niño de ojos vivaces llamado Leo, la abordó en el recreo. En sus manos llevaban una hoja de inscripción, mal rellenada pero llena de firmas infantiles. «Profe», dijo Leo con una seriedad solemne, «queremos que usted nos represente, que participe en el concurso». Inés soltó una carcajada. «¿Yo? ¿Y qué se supone que haría yo allí, niños? ¿Un examen de matemáticas?» Pero Leo insistió. «No, profe, con sus sombras, como las que nos muestra en los días de lluvia». El secreto de Inés era pequeño y hermoso. Cuando el mal tiempo impedía salir al patio, ella corría las cortinas, encendía la linterna de su móvil, y con sus manos y unas simples figuras recortadas en cartón, creaba magia en la pared. Contaba historias de la Pachamama, leyendas de zorros y cóndores, cuentos que cobraban vida en el efímero ballet de la luz y la sombra. Para sus alumnos era el mejor cine del mundo, pero para Inés era solo un juego, el último vestigio de una pasión juvenil. En su juventud, en la gran ciudad de Córdoba, había estudiado bellas artes, soñando con ser una artista de teatro de sombras. Pero la enfermedad de su madre la había hecho volver al pueblo, y el sueño se había quedado guardado en una caja de cartón. «Eso es para niños, Leo», dijo, conmovida pero firme. Los adultos, los jueces, se reirían, pero sus alumnos, a quienes ella misma había enseñado a no rendirse, no aceptaron un no por respuesta. La campaña «La profe al festival» se tomó la escuela. Había carteles dibujados con crayones pegados en las paredes, peticiones formales y una delegación de niños que la esperaba cada mañana en la puerta. La lección se había invertido. Una tarde, Leo se le acercó solo. «Usted siempre nos dice que no tengamos miedo de mostrar lo que amamos, profe. Nos dice que el arte es para compartir», le dijo, con una lógica aplastante. «¿Por qué su miedo es más grande que su lección?» Las palabras del niño la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Se dio cuenta de que no podía pedirles a sus alumnos que fueran valientes si ella misma vivía escondida. Aceptó, no por ganar, sino por ellos, por la lección más importante que podía enseñarles. La preparación de Inés no fue con ensayos de voz ni de baile. Fue un ritual nocturno y silencioso. En la pequeña mesa de su cocina, bajo la luz de una bombilla, desempolvó su vieja caja de cartón. Dentro estaban sus tesoros olvidados, siluetas de animales, de árboles, de personas, recortadas con una precisión de cirujano en cartulina negra. Creó nuevas figuras, diseñando una historia que no era para niños. Una vieja leyenda andina sobre el amor imposible entre un cóndor y una pastora, una historia sobre el sacrificio y los sueños que vuelan alto.
Sus manos, acostumbradas a la tiza, recordaron la delicadeza del bisturí de artesano, y en cada figura que cortaba, sentía que estaba recuperando un pedazo de sí misma. La noche del festival, el ambiente era una explosión de música y luces. Inés se sentía como un pájaro fuera de su nido. Tras el escenario, rodeada de jóvenes cantantes de folclore con ponchos coloridos y bandas de rock con chaquetas de cuero, ella, con su falda sencilla y su caja de cartón, era una anomalía. Cuando llamaron su nombre, la maestra de Quebrada Seca Inés, una ola de murmullos curiosos recorrió la audiencia. Caminó hacia el centro del escenario, montó su simple pantalla blanca y colocó una única y potente lámpara en el suelo. El público la miraba con una mezcla de confusión y escepticismo. Los jueces, un músico famoso y una crítica de arte, intercambiaron miradas perplejas. «Buenas noches», dijo Inés al micrófono, su voz de maestra resonando, tranquila y clara. «Les pido, por favor, que apaguen todas las luces del escenario». Hubo más murmullos. El técnico de luces dudó, pero una seña del jurado le indicó que obedeciera. El escenario se sumió en una oscuridad casi total. Solo quedó un silencio tenso y la figura de Inés apenas visible. Entonces ella encendió su lámpara. Un círculo de luz blanca y pura apareció en la pantalla y el espectáculo comenzó. En la pantalla, dos manos se convirtieron en un cóndor que planeaba majestuosamente. La historia cobró vida. No era un simple juego de niños. Era un ballet de sombras, una coreografía de una belleza y una precisión asombrosas. Las figuras, diminutas y delicadas, se movían con una fluidez que parecía imposible, contando la leyenda andina con una poesía visual que dejó al público hipnotizado. La voz de Inés narraba la historia, no como una maestra leyendo un cuento, sino como una actriz llena de emoción, de pena y de asombro. La audiencia, que esperaba un acto escolar, estaba presenciando una pieza de arte sofisticada y profundamente conmovedora, que hablaba de su propia tierra, de sus propias leyendas, de una forma que nunca habían visto. El clímax de la historia llegó con el sacrificio del cóndor. En la pantalla, la silueta del ave se deshizo lentamente, transformándose en una lluvia de plumas que caían sobre la figura de la pastora. El efecto visual era de una belleza tan desgarradora que un sollozo ahogado se escuchó en la oscuridad del público. La lámpara se apagó. La oscuridad total volvió. Y en esa oscuridad, el silencio fue absoluto, denso, cargado de la emoción de 1000 corazones conmovidos. Entonces, las luces del teatro se encendieron, revelando a Inés de pie, sola junto a su simple equipo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Y la ovación estalló. No fue un aplauso educado, fue una explosión, una catarsis colectiva. Todo el público, desde los jóvenes rockeros hasta los ancianos del fondo, se puso de pie. Los jueces, con los ojos enrojecidos, aplaudían con una fuerza y una sinceridad que rompía todo protocolo. Sus alumnos, que habían viajado en el autobús escolar para verla, gritaban su nombre con un orgullo desbordante. Inés no ganó el gran premio del festival esa noche, pero la verdadera victoria la esperaba en su pueblo. Volvió no solo como la profe Inés, sino como una heroína, una artista. Los niños que antes se aburrían con las historias, ahora la rodeaban, pidiéndole que les enseñara el arte de las sombras. El respeto en los ojos de sus alumnos era el único trofeo que ella necesitaba. La historia termina una tarde, en su aula. El sol se está poniendo, tiñendo las montañas de color púrpura. No hay electricidad, pero no importa. Inés ha encendido su linterna, y en la pared, las manos de Leo y de otros niños crean sus propias historias, torpes pero llenas de imaginación. Inés los observa, y en su rostro
Hay una paz y una alegría que no había sentido en 30 años. Había ido al festival para enseñarles a sus alumnos una lección sobre el coraje, y al final habían sido ellos quienes le habían recordado que la magia más grande no está en los grandes escenarios, sino en la simple y honesta luz que uno se atreve a compartir.